la época de los romanos. ¿Puede tener arriba, por favor? Ahí voy. Tómale la. Pero la llave de yo no quiere correr. Nosotros estamos iniciando un nuevo año. Estamos aquí en Puerto Montt. Esto es el Huetripanto regional con las comunidades indígenas de diferentes blogs. Lo compondrán hoy día hasta mañana. Le pido el orden y le pido mucho respeto porque aquí nuestro pueblo originario hoy día aparece en Puerto Montt. Es para la identificación de cada uno de nosotros y a nuestros hijos. La defensa de la Ñuque Mapu ha podido estar presente junto con su cultura y estar aquí rodeados de nuestros hermanos y hermanas es un trabajo no fácil. Y por eso agradezco a las comunidades que hayan llegado aquí. Quiero dejar con ustedes, antes de empezar este trabajo,
al presidente que aún todavía no es en forma con personalidad jurídica. Este tema se va a discutir dentro de este trabajo, que es el Huachipanto Regional de Comunidades Indígenas Mapuche Huilliche del Puta Huillimapu. Dejo con ustedes a nuestro querido y hermano Francisco Rey. Le damos la cordial bienvenida a todos con tanto esfuerzo que ha costado estar acá presente en Puerto Montt, y esperamos que la próxima vez sea en otra comunidad, en otro sector. Hoy día tenemos una larga noche para conversar sanamente, con respeto, y ver cómo trabajar para tener un futuro mejor para nuestros hijos, un futuro mejor para todos nosotros, las comunidades costeras, ver las problemáticas que tenemos cada uno de nosotros y enfocarse a un plan de trabajo para que nos lleve a un buen fin, siempre respetando a los demás, con un diálogo permanente, fuerte, no débil. Pero desde esta fuerza necesitamos nosotros estar unidos. Si no estamos unidos, no vamos a conseguir nuestro propósito. Le doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Mañana estaremos más felices que ayer. Muchas gracias. Mayún, hermano, Mayún. Ahora vamos a contar este inicio de este Huachipanto. Por eso lo va a hacer una Lamuel, una maestra de ceremonia de la comuna de San Juan de la Costa y el sector La Ucuye. Le vamos a pedir a nuestra hermana Matilde Catalán que haga el expo para todos nosotros y que lo vaya bien. Ojalá no lo llueva y pasemos una noche feliz en este primer Huachipanto regional.